Hola, qué gran bendición que compartas este tiempo con nosotros. Somos el Centro Comunitario Cristiano El Ávila. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo, mostrándoles su amor y sacrificio realizado en una cruz por cada uno de nosotros. Dios ha restaurado nuestra vida y creemos que también lo puede hacer con la tuya. Deseamos verte recibir las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti y tu familia. Te invitamos para que juntos lo glorifiquemos con nuestra vida. Bienvenido. Acéptame como una ofrenda de amor. Queremos ser grato perfume a Dios. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me entrego todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me entrego todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable a tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Padre amado Señor, te damos gracias en este momento porque podemos estar delante de ti, Señor Padre, alabándote y glorificando tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno y merecedor de ello, Señor. Amado Padre, en ese momento queremos poner delante de ti, Señora Luis, con el mensaje de tu palabra, Padre, que seas tú hablando a través de él, Señor, y que prepares nuestros corazones para recibir esa semilla que viene de tu palabra, Padre Santo, que pueda dar frutos dignos de ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, hoy comenzamos con el capítulo 6, ya el último capítulo del libro de Efesios. Y la semana pasada, en la prédica de Mauricio, hablábamos del capítulo 5, creo que era verso 22, algo así, ¿no? 21 y 33. Del 21 al 33. Y hablábamos de los deberes conyugales, dice en la Nueva Versión Internacional. Y se decía, quizás lo que más nos acordamos, cuando hablaba de las esposas, someterse a los esposos, y de los esposos amar a las esposas. Pero nos decía Mauricio, y nos dice la palabra de Dios, que ese someterse no es que el hombre esté por encima de la mujer. Todo lo contrario, el hombre y la mujer somos iguales, Dios nos hizo igual. De hecho, bueno, la palabra habla de que primero fue Adán y luego Eva. Y en algunas oportunidades, en algunos estudios que hemos hecho de parejas, sobre todo en Guatire, siempre hemos visto la ilustración de que no es por casualidad de que la mujer, dice la palabra de Dios, que el hombre tomó una costilla de Adán para crear a la mujer. Y eso de la costilla, si lo vemos desde el punto de vista gráfico, la costilla es la mitad de nuestro cuerpo. Y entonces, digamos que Dios nos hizo igual, porque pudo haber hecho la mujer de un dedito del pie. Y tú pudieras decir, no, bueno, tú estás por debajo de mí porque tú eres del pie, pero también pudo haberla hecho de un pedacito de la oreja. Y entonces la mujer, o no del cabello, no, porque en este caso no hay, ¿no? No, pero pudo haberlo hecho también. Y entonces se pudiera decir que la mujer entonces está por encima, pero no, realmente no es así, somos totalmente iguales. Pero había algo, no sé si recuerdas, Mauricio, había algo que ahorita no se me viene a la mente, pero había algo como clave en esa relación, que era conforme a la voluntad de Dios. Es en el versículo 21, que dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Y el hombre, la mujer se somete al hombre en el temor de Dios.
Y el hombre también se somete de otra forma a la mujer en temor de Dios, amándola. Y amándola es poner hasta su vida por ella, hacer lo que Cristo hizo con la iglesia. Sí. Y fíjense algo, desde ese momento Pablo empieza a hablarle directamente a los miembros de la iglesia y digamos que comienza por el núcleo principal que es la familia. Empieza con el hombre y empieza con la mujer. Hoy vamos a estar viendo del verso 1 al verso 4 de Efesios 6. Y esta reflexión tiene por nombre un llamado a vivir en armonía. ¿Ok? Un llamado a vivir en armonía. Ya sabemos por la prédica anterior cuál es nuestro deber en el caso de nosotros como hombres y en el caso de las mujeres, cómo es nuestro deber ante Dios y cómo debe ser nuestra relación matrimonial. Ahora bien, Pablo se dirige a los hijos. Y aquí todos tenemos una característica: todos hemos sido hijos. Fíjense, vamos a estar leyendo estos 4 versículos. Dice: hijos, Reina Valera, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjense algo, hermano. Si nosotros revisamos el texto que predicó Mauricio anterior, el texto que voy a predicar yo y el texto que viene a continuación, es la palabra clave, es la obediencia a Dios. No podemos estar en desobediencia ante Dios. No podemos tener un hogar en donde obedecemos a media a Dios. Y no podemos, en este caso que nos atañe hoy, no podemos tener una relación con nuestros hijos también a medias delante de Dios. Entonces, fíjense algo. Directamente a los hijos se le dice que obedeced en el Señor a vuestros padres. Yo quisiera que habláramos un poquito y quizás contar algunas anécdotas cómo eran nuestros padres con nosotros. Creo que ahorita Ana María dijo que su papá era muy fuerte. Demasiado fuerte. Te regañaba, te castigaba. Estricto, a las 7 cenamos. Si no está a las 7 en la mesa, te vas a dormir con hambre. Te vas con la barriga vacía porque no es restaurante. Es correcto, pero a las 7 en punto. Sí, y bueno, soy puntual, ¿verdad? Sí. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Dorita, ¿cómo eran contigo tus padres? Incendiando la pica. Fuerte, ¿verdad? Que mi padre era un militar de esos de Traca. Un militar, imagínate. Y nos hacía orden del día. Así, caramba. Yo creo que mi papá te superó. Fuerte. José, ¿cómo era tu papá contigo? ¿Tus padres? Bueno, mi papá era más suave, pero la más recia era mi mamá. Sí. Mi Fuerte. mamá era la que era más dura. Mi papá era un poco más flexible, más suave, pero era muy Fuerte. conciliador. Ok. Conciliador. Pero le gustaban las cosas Con disciplina. con disciplina. Tanto era así que él nos daba 3 correazos al año
Cuando mi mamá le daba toda la información, que mi mamá nos daba todo, casi todos los días. Pero él nos daba de aquí, de la rodilla para abajo, 3 correazos. 3 correazos. Los otros correazos valían como por 10.000. Porque uno decía, por este y de este y de este. ¿Sí? Ya saben que la próxima vez va a ser más duro. Imagínate, qué bueno. Es muy recio. Simón, cuéntame, ¿cómo era tu relación con tus padres? Bueno, el papá y mi mamá, mi papá nunca, yo viví bravo, molesto, mi papá fue 2 veces en mi vida, porque él siempre era muy de buen humor y juguetón y todo eso. Okay. Mi mamá sí era la que llevaba, digamos que La autoridad. sí, la autoridad, ¿no? Y me recuerdo que lo que dice el hermano, ¿no? Ella tenía una correa de cuero de 3 ramitos así con el delito de la red. Wow. La que picaba. Exactamente. Entonces, claro, ella nos pegaba eran cosas muy puntuales. Por ejemplo, mi hermana, cuando entregaba boletín, mi papá iba primero y la buscaba y le preguntaba, mira, 2 y 3. Okay. Entonces la llevaba para la casa y le decía, bueno, busca a tu mamá, pónganse 2 blue jeans, 3 blue jeans para que cuando tu mamá les pegue, no les duela. Entonces, claro, mi mamá llegaba, después que mi mamá se dio cuenta y les quitó, ¿sabes? Cuando le quitaba la ropa. Y yo me recuerdo que en esos momentos uno como joven, como niño, uno le pasaban cosas por la mente. Sí, cosas ¿no? por la mente, ¿sabes? Claro, que ojalá se muera, que por qué. Y yo me recuerdo que mi mamá ella siempre nos decía, ¿no? Mi mamá siendo cristiana, ella me decía, esto que te estoy haciendo me duele más a mí que a ti. Es así. Y entonces, claro, y uno en la mente, ¿cómo yo no te sentí más que te Sí, lo que me estás pegando es a claro, mí. y ya cuando uno crece, cuando uno tiene cierta madurez, yo le doy gracias a Dios por eso. Sí, sí. Porque si en un momento no hubiesen sido esa corrección, Sí, quién sabe dónde estuviese uno. es así. Y la Biblia también nos insta eso, pues, que también el hijo hay que corregirlo Hay que también corregirlo. tal vez no dándole una paliza, pero sí tienes que de vez en cuando, Sí. pienso yo, pues, pero bueno, damos la gloria a Dios por eso. Es así, es así. Bueno, yo recuerdo cuando la primera vez que yo fui a casa de Vivian, cuando éramos novios, en la cocina de la casa de su mamá había una correa de cuero gruesa. Y ella me dice, no, con esto era que nos tranquilizaba, nos daba. Y para mí eso me llamaba mucho la atención porque yo fui hijo único y yo era muy travieso, siempre fue muy tremendo, pero mi mamá, que yo recuerde, mi mamá me pegó quizás 2 veces en toda mi vida, pero eso no se me olvida. Una vez me dio con un palito de gancho, imagínense ustedes, con un palito de gancho me dio por aquí y ya estaba yo grande, o sea, ya no era ningún niñito, ningún bebé, pero ese toquecito ahí a mí me afectó, o sea, me afectó en el sentido que me hizo el efecto, pues. O sea, sentí, y una vez también me dio con una chola, me acuerdo yo, y me causó el efecto que ella quería en ese momento, pero yo, a pesar de que era muy tremendo, yo era muy obediente en mi casa. Mi casa era muy obediente y yo era, mi mamá, como decía Simón, mi mamá, a veces yo estaba jugando, mi mamá era enfermera y trabajaba algunos turnos en la noche, ya al final de su carrera trabajaba en la noche, y entonces ella yo estaba en la cancha, iba a la cancha, me llamaba aparte, hablaba conmigo, y entonces ella se iba, y yo le decía, mamá, no me vayas a decir que a la hora que voy a subir, subes a las 7, sí, no, tranquilo, subes a las 7. Mi mamá se iba, cuando iba como a 30 metros o algo así, se volteaba y me decía, subes a las 7. Y por supuesto el chalequeo en la cancha, sometido, pero era eso, era disciplinarnos. Sí. Y disculpa, yo me recuerdo que mi mamá nosotros llegábamos a un sitio y nos sentábamos. Si nos movíamos, ya con los ojos ya sabíamos que al llegar a la casa nos iban a dar porque desobedecíamos. Y eso es muy importante. Bueno, me gustaría escuchar a Ariadna. Ariadna, ¿cómo ha sido tu experiencia con tus padres?
Bien. Ellos no están Recuerda que solo se paga en la universidad, sí. Te han regañado mucho, te han castigado mucho. No mucho, pero siento que lo he hecho, lo he merecido. Yo recuerdo que Ariana, yo creo que Ariana no se le va a olvidar eso nunca. Ariana cuando estaba pequeña era muy majadera, muy mal criada. Y una vez íbamos a la playa y no se quería bañar, recuerdo que era eso. Y nosotros, anda a bañarte, que nos vamos, y se puso a llorar, hizo una pataleta, una cosa. Te quedas. Y nos fuimos a la playa. ¿Y se quedó de verdad? Se quedó, la dejamos con mi mamá, se quedó. O sea, ese fue su castigo. Y ella eso no se le olvida. Yo todavía no se le olvida que la dejaron. ¿Eh? Porque hay que disciplinar a nuestros hijos. Y yo creo que todos. Bueno, Jimena, ¿cómo fue tu experiencia con tus padres? Mi papá era muy estricto. Ah, sí. Sí, pero claro, ya no Claro, no lo hace de esa forma, pero Exacto. cuando yo era niña y adolescente, era muy estricto conmigo, no es lo que ustedes conocieron de él. De hecho, él cambió mucho cuando se convirtió en cristiano. Yo le decía a él que yo lo veía como un ogro. Así lo veía yo cuando era niña, él, como un ogro. Pero increíblemente mi papá nunca me puso una mano encima, mi papá nunca de niña, nunca me pegó con una correa, pero sí sacaba la correa y golpeaba todo lo que había a mi alrededor. Pero él jamás me tocó a mí. En cambio mi mamá sí me daba a cada rato y me lanzaba y yo corría y ella, entonces yo siempre veía eso, yo lo pensaba de niña y todo, yo decía, fíjate, ya para mí el hecho que mi mamá me fuera a pegar, eso no me hacía ni coquito porque era lo normal. En cambio ver a mi papá sacar la correa para mí era, yo temblaba. En cambio ya estando en la universidad mi papá sí me golpeó de sacarme sangre y todo por la boca. Pero nunca de niña me llegó a pegar. Seguro se lo merecía, ¿no? Pero sí, él era muy estricto, muy castigador, muy Bueno, fíjense que viendo un poco las experiencias de cada uno de nosotros, la disciplina es necesaria. Y es necesaria, y por eso es que aquí el apóstol Pablo le habla a los hijos, ¿verdad? De la necesidad, y ya es un mandato de obedecer en el Señor a nuestros padres. Y cuando José estaba parado hace un momento, le estaba viendo su camisa, que dice que un gran padre Eres un gran padre. y un superabuelo. eres un gran padre y un superabuelo. Y fíjense algo, hermano, el ser un buen hijo, el ser obediente, generalmente se traduce en ser un buen padre. Y por supuesto, más adelante en ser un buen abuelo. Es lógico que los tiempos han cambiado, porque muchas personas hablan de, ya que los que tenemos cierta edad, de que, como decía Simón, cuando te sentaban allí, era allí y calladito. Y si venía algún amigo, familiar o algo, iban a hablar los adultos, los niños fuera de esa conversación. Hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día nos hemos hecho permisivos. Y no nos damos cuenta el daño que estamos haciendo. Porque esa distorsión, que seguramente empezó con algo muy sencillo, cada día que pasa se va haciendo más grande. Y fíjense algo, en el verso dice que obedezcamos al Señor, que obedezcamos a nuestro Padre en el Señor, porque es justo. Y esto quiere decir que es un argumento, ese justo es un argumento
que va en el orden de la creación que hizo Dios. Nosotros debemos ser obedientes. En la Biblia hay dos ejemplos muy resaltantes de jóvenes desobedientes. Sansón. Sansón fue desobediente. ¿Qué le pasó a Sansón? Murió. ¿Qué le pasó a Absalón, el hijo del rey David? Levantó un golpe de estado contra su propio padre. Se fue en contra de su padre en desobediencia. También perdió su vida. Y hoy en día, en esta sociedad actual, muchos hijos están desobedientes a sus padres. Hasta los pega. Están en desobediencia. Y cuando vemos noticias en las redes sociales de hijos matando a sus padres, tú dices, wow, qué tremendo. Pero no es justificando, sino que hay que ver también cómo era esa relación de padres con hijos. Nada justifica el hecho, pero muchas veces esa relación de padre e hijo causa cosas como esta. Causa hijos rebeldes, hijos que no quieren a sus padres. Y entonces el apóstol Pablo continúa diciéndonos que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y este mandamiento, hermanos, es el único mandamiento, de los 10 mandamientos, es el único que tiene promesa. Es el quinto mandamiento. Y lo podemos conseguir en Deuteronomio 5:16. Dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Hermanos, cuando... Dime. ¿Repiten el versículo? Deuteronomio 5:16. Y fíjense algo, hermano. Es interesante ver que Dios, a través de los 10 mandamientos, insertó este mandamiento a los hijos. Y un mandamiento con promesa. Y hoy en día, hermanos, esta promesa de que nuestros días serán alargados y que nos vaya bien, muchas de estas promesas no son alcanzadas hoy en día porque nuestros hijos, digámoslo así, nuestros hijos o algunos hijos no han entendido bien de qué se trata esto. Es evidente que nuestro enemigo no quiere que nuestros hijos sean obedientes. Pero es responsabilidad de nosotros como padres. Sí. Muchas veces somos permisivos. Y vuelve el tema con que estamos en un mundo moderno. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario, porque este mundo moderno tiene más peligro, tiene más vicios allí a la mano. Los muchachos no se dan cuenta. Los muchachos es difícil que se den cuenta. Sea hombre o sea mujer, nuestro hijo,
el peligro está en la calle. ¿Cómo tú decirle por lo menos a un joven, no andes por allí en la noche? ¿Verdad? Que la noche es peligrosa. Y ellos no te entienden eso. Y quizás uno, estando de joven, lo hizo y vivió sus peligros. Y por la gracia de Dios fuimos guardados. Entonces, hermanos, nosotros como padres también tenemos esa obligación de reclamar a nuestros hijos para Dios, interceder por ellos. A veces apretar un poco la tuerca, sobre todo cuando nuestros hijos conocen y han sido instruidos en estos caminos. A veces a nuestros hijos les da flojera venir a la iglesia. En una oportunidad yo hablaba con Ana Gabriela, que es nuestra hija mayor, y Ana Gabriela estaba como reacia a asistir a la iglesia y decía, no, pues es que yo tengo una relación con Dios. Yo sí, está bien, pero eso no es suficiente. El Señor te manda a congregarte. Te ordena, de hecho. Y gracias a Dios ella va a la iglesia de la Acacia. Y siempre oramos por ella. Y Ariana siempre viene con nosotros. A veces algún domingo está como con flojera, pero tratamos nosotros de que vente, tienes una responsabilidad en la iglesia. Pero esa es responsabilidad de nosotros. Porque debemos instruir a nuestros hijos. Y nosotros, como padres, debemos tener en cuenta que somos un ejemplo para ellos. Incluso en el caso por lo menos de José y Rosario, que no solamente son padres, sino son abuelos. Y Jesús Daniel asiste aquí a la iglesia. Y él se da cuenta de las cosas. Entonces ellos también son un ejemplo para su nieto. Y nosotros en el momento en que tengamos nietos también vamos a ser ese ejemplo necesario para nuestros hijos y para nuestros nietos. Entonces, hermanos, ahora seguimos leyendo este pasaje. Ahora nos toca a los padres. Y el apóstol Pablo dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es algo que nosotros, hermanos, debemos de cuidar. Yo aprendí algo ya de viejo, de un socio que yo tenía. Y él decía que nunca se resuelve un problema con la cabeza caliente. Porque a veces estamos llenos de ira. Y entonces ese corregir a nuestro hijo no es una corrección lo que estamos haciendo, sino que causamos en ese joven o en esa joven un rechazo hacia nosotros. Y entonces pasa como decía Simón, y a mí no lo hacía yo con mi mamá, pero sí lo hacía con mi tía, que mi tía también, yo me crié con mi mamá y mi tía era la fuerte en la casa. Yo a veces decía, ojalá se muera. Y a pesar que ella no me pegaba ni nada, sino que era que a veces me hacía sentir mal, pues. Pero es eso. O sea, muchas veces no tenemos el tacto para tratar con nuestros hijos. Y debemos de pedirle sabiduría a Dios para tratar con ellos. Y fíjense algo, escuchando una prédica referente a este tema, ese pastor que estaba allí predicando decía que él conoce a un joven que es un ingeniero y que era un hombre que todo el tiempo estaba en el trabajo.
Y ese todo el tiempo en el trabajo significaba de que no le dedicaba tiempo a su familia. No había tiempo para sus hijos. Y esa actitud hizo que en su familia existieran problemas. Pero ¿saben cuál era el fondo del problema? Que ese hombre, ese ingeniero, era hijo de un padre que todo el tiempo le estuvo diciendo que no servía para nada, que era una basura, que él era maltratado, y este hombre se crió con ese complejo, digamos así, con ese problema, y él quería ser y ser y ser cada día más eficiente y más exitoso para demostrarle a su papá que él estaba equivocado al tratarlo de esa manera. Pero ¿saben cuál era el problema? Que ya su papá tenía 7 años de muerto. O sea, el hombre estaba frustrado. Entonces, a veces nosotros, hermanos, cuando queremos corregir a nuestros hijos, creamos en ellos frustración. Porque no los estamos corrigiendo, sino que los estamos maltratando. Y hay un maltrato que a veces no nos damos cuenta, y es el maltrato psicológico. Cuando tú le dices a una persona que no sirve, o tú si eres bruto, hermano, eso queda. Eso queda. O cuando tú le dices a un hijo, por ejemplo, oye, tú me fallaste, tú me decepcionaste. Nuestros hijos no pueden ser una decepción para nosotros. Y a veces nos pasa, hermanos, porque nosotros queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos. Y no le damos la oportunidad a ese ser de que se desarrolle, de que sea lo que él quiere ser, por supuesto, bajo nuestra supervisión, pero que él sea conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad nuestra. Y eso es un error que nosotros cometemos como padres muchas veces. Y entonces, hermanos, fíjense, debemos de tener mucho cuidado cómo ejercemos nuestra autoridad. Proverbios 13:24 dice que no corregir al hijo es no quererlo. Porque tampoco podemos ser del otro lado, podemos ser permisivos a todo lo que hacen nuestros hijos. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. Cuando tú disciplinas a tiempo a tu hijo, lo vas a salvar de muchos problemas. Yo recuerdo cuando yo era un niño, no le acepte caramelo ni cuestiones a nadie. Mucho cuidado en el colegio, tal cosa. Eso hace falta. Yo me acuerdo cuando Ana Gabriela, la primera vez que ya era adulta y iba a una fiesta o a una discoteca, una cosa de eso, mucho cuidado, no dejes el trago allí. Si estás tomando algo, mucho cuidado con quién andas. Es necesario nosotros saber con quién andan nuestros hijos. Porque si lo revisamos, nuestros padres estaban pendientes con quién nosotros andábamos. Sí, yo tengo una anécdota sobre eso, ¿no? Cursaba, eso jamás se me olvidará. Yo cursaba segundo año y era un estudiante y siempre uno en el liceo, siempre andábamos varios en grupo, ¿no? Y un día llego yo en la tarde a la casa y cuando llego mi mamá me dice, mira, pase para el cuarto. Y ella me decía así, yo sabía que así yo comienzo, ¿no? A hacer un análisis, bueno, hice los oficios, salí bien del liceo, hice tal cosa, ¿ves? Y entonces, bueno, me manda a quitarme el pantalón y me dio mis correazos. Y yo todavía no sabía por qué me estaba pegando. Y me dice, mira, que yo sepa
¿qué es la última vez que tú andas con fulano, fulano y fulano? Claro. Eran unos compañeros que eran malos, o sea, no eran malos, no nada, pero iban mal, eran mal estudiantes, pues iban mal. Entonces mi mamá iba, siempre sin yo saber, iba al liceo y preguntaba, ¿cómo va Simón en el liceo? ¿Qué hace? ¿Con quién anda? Y entonces la profesora le dice, no, mira, anda con fulano, y ajá, ¿quién es fulano? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día a veces uno ve un niño de 10, 12 años por la calle, 10 en la noche, no sé, ¿qué hace un niño por ahí en la calle? Entonces a veces, lo que tú dices, a veces el padre no sabe quiénes son los amigos, si esa amistad le conviene o no le conviene. Es así, es así. Sí, es algo que nosotros no debemos descuidar. Y es difícil nosotros criar a nuestros hijos, quizás como nos criaron a nosotros. Claro, hoy en día hay muchas herramientas que nos han ayudado también a comprender de una forma u otra qué debemos hacer. Pero si no vamos a la palabra, las cosas no han cambiado. No un manual. Es un manual de vida. O sea, no podemos distorsionar lo que dice la Biblia. Fíjense algo, Proverbios 22:6 es algo que es importantísimo para nuestros hijos. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos el temor a Dios y la obediencia a Dios, ellos no van a fallar. Ellos no van a fallar. Van a tener sus errores como lo hemos tenido nosotros, pero ellos no van a fallar. Y la respuesta o el antídoto que nos muestra aquí el apóstol Pablo es: sino criarlos en disciplina y amonestación al Señor, del Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios con nuestros hijos. Una responsabilidad importantísima como padres. Y ver a nuestros hijos ya grandes, que ellos en algún momento van a ser padres. Y ellos en nosotros y en sus abuelos han visto un modelo de educación y un modelo de relación con Dios. Y por último, le voy a dejar este pasaje de 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos y amadores de los deleites más que de Dios. Esto describe nuestra sociedad hoy en día. Entonces, hermanos, por último decirles que nuestra responsabilidad es enseñarle a nuestros hijos que deben ir en contra de esta corriente, que deben de tener ese temor a Dios, y sobre todo nosotros como padres pedirle a Dios la sabiduría para criar a nuestros hijos, para criar a nuestros nietos, para nosotros ser un ejemplo para todos los que nos rodean. Vamos a orar y luego de esta oración tenemos nuestro tiempo de Santa Cena. Señor Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos has dejado ese manual de vida que nos enseña, Señor, a vivir, Señor, en este mundo tan corrompido, Señor. Padre, danos la sabiduría necesaria para corregir a nuestros hijos, Señor. Danos la sabiduría necesaria, Señor, para ser un ejemplo para ellos. Y te pido por los hijos y nietos de cada uno de los que estamos aquí, Señor,
para que tú los guardes y los protejas de todo mal, Señor. Que ellos sean temerosos de ti, Señor, pero sobre todo que sean obedientes a ti, Señor. Le damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor.